Me llamo Cecilia, tengo 78 años y he vivido aquí en Córdoba toda mi vida. ¿Sabes lo que es guardar un secreto durante más de 50 años? Un secreto que te quema por dentro como un carbón en el pecho, que te hace despertar en mitad de la noche con un sudor frío, que te hace mirarte al espejo cada mañana y preguntarte si fuiste cobarde o si fuiste sabio. Hoy te voy a contar mi pecado, porque mi pecado fue amar a una mujer en aquel entonces, cuando significó elegir entre el amor y la vida misma. Y puedo decirte algo que he aprendido en estos 78 años, no elegimos de quién nos enamoramos, ¿verdad? El corazón tiene sus propias reglas, y estas no siguen lo que la sociedad espera de nosotros. ¿Cuántos de ustedes han sentido que tenían que ocultar quiénes eran realmente? ¿Alguna vez se han despertado por la mañana teniendo que fingir ser otra persona? ¿Alguna vez se han preguntado qué harían si tuvieran que elegir entre seguir a su corazón o mantener unida a su familia? ¿Entre ser fieles a sí mismos y ser aceptados por la sociedad? Esta historia que voy a contar no es fácil de escuchar, y no fue fácil de vivir. Se trata de un amor que nació en silencio, creció en las sombras y casi nos costó todo lo que teníamos. Si alguna vez se han sentido incomprendidos, si alguna vez han tenido que guardarse algo importante para sí mismos, si alguna vez han amado a alguien a quien el mundo les dijo que no debían amar, esta historia también es para ustedes. Porque todo amor verdadero merece ser contado, aunque hayan pasado 50 años. Me gustaría pedirle su ayuda suscribiéndose al canal para alcanzar mi meta de suscriptores. Dale a me gusta si crees que toda historia de amor merece ser contada, sea cual sea. Y si tienes el coraje de escuchar una historia que te conmueva, quédate conmigo hasta el final. Era 1967, yo solo tenía 19 años, y el mundo se veía muy diferente a como lo conocemos hoy. Córdoba cambiaba lentamente, muy lentamente, pero nuestra familia seguía viviendo como en tiempos de mi bisabuela. Papá salía todos los días a las 5 de la mañana a trabajar en la fábrica textil Grafa y regresaba a las 6 de la tarde con las manos manchadas de pintura y el fuerte olor a químicos en la ropa. Mamá se despertaba antes del amanecer para preparar el mate cocido y las empanadas que traía para el almuerzo, y pasaba el día cuidando de nuestros 5 hijos y de la casa, que nunca parecía estar lo suficientemente limpia. Nuestra casa estaba en la calle San Martín 247, una de esas viejas casas obreras con un patio interior donde mamá tendía la ropa y donde los niños jugábamos al escondite entre las sábanas al viento. Las paredes eran gruesas, de adobe, pintadas de un azul claro que se desvanecía con las lluvias de verano. Tenía 3 dormitorios pequeños que daban a un pasillo largo y oscuro, una sala donde solo nos sentábamos los domingos para recibir visitas, y una cocina que era el corazón de la casa, siempre llena de ollas burbujeantes y el dulce aroma del dulce de leche casero. Era la mayor de 5 hermanos, así que desde muy pequeña aprendí que mi destino estaba marcado como una receta familiar transmitida de madre a hija, estudiar hasta los 18, ayudar en casa, casarme mucho antes de los 22, tener hijos, cuidar del marido y de la casa. Así funcionaban las cosas. Así habían funcionado siempre. Nadie lo cuestionaba, nadie pensaba diferente. Las paredes de mi habitación eran delgadas, pero no lo suficiente como para silenciar las conversaciones de mis padres sobre matrimonios concertados, dotes y que familia del pueblo tenía hijos idóneos, en edad de casarse. Fingí dormir, pero permanecí despierto escuchando, intentando comprender por qué otros planeaban mi futuro, porque no tenía voz ni voto en estas decisiones que cambiarían mi vida para siempre. El aroma a jazmín entraba por la ventana de mi habitación todas las noches, mezclándose con el lejano sonido de los tangos que doña Mercedes, nuestra vecina viuda, ponía en la radio hasta la madrugada. Decía que la música la ayudaba a recordar a su esposo, quien murió en la guerra. Me encantaban esas melodías melancólicas porque parecían hablar de una tristeza que aún no sabía que llevaba dentro. En aquel entonces, las jóvenes de buena familia no salíamos solas. No podíamos ir al centro sin compañía, no podíamos hablar con chicos sin la supervisión de una tía o una prima mayor, ni siquiera podíamos elegir el color de nuestros vestidos para la misa sin la aprobación de nuestra madre. Íbamos a la iglesia del Sagrado Corazón todos los domingos, a las fiestas parroquiales cuando las organizaba el párroco y, con mucha suerte, a los bailes de fin de curso del club social. Era en estos pocos lugares donde conocíamos a los chicos, adecuados, siempre hijos de familias conocidas, siempre católicos, siempre con la aprobación previa de sus padres. El mundo era pequeño, controlado, predecible. Y yo, sin saber por qué, me sentía asfixiada por toda esa previsibilidad. Miraba por la ventana de mi habitación cada noche y soñaba con lugares lejanos, con una vida diferente, con decisiones que eran mías.
Pero estos eran solo los sueños de una chica de 19 años que aún no sabía que algunos sueños pueden convertirse en pesadillas cuando chocan con la realidad. Fue durante una de esas misas dominicales de marzo, cuando el calor del verano aún no había amainado y el sudor se pegaba a la ropa incluso dentro de la iglesia, que la vi por primera vez. El padre Gutiérrez hablaba de los pecados de la carne, lo hacía a menudo, cuando la puerta principal de la iglesia se abrió lentamente, con ese crujido de madera vieja que resonaba en las paredes de piedra. Entró como si flotara. Esperanza Delgado, supe luego su nombre, de 18 años, acababa de llegar de Buenos Aires con su familia. Su padre, don Alberto, había sido transferido a trabajar como gerente en la sucursal de Córdoba del Banco de la Nación Argentina. Llevaba un sencillo pero elegante vestido azul marino, de una tela que parecía más fina que cualquier otra que hubiera visto en las tiendas de la ciudad. Llevaba el pelo recogido en un moño bajo y pulcro, pero algunos mechones sueltos se le escapaban y enmarcaban su rostro como dibujado por un artista. Estaba sentada en el tercer banco empezando por delante con mi familia. Papá siempre insistía en que nos sentáramos adelante para demostrar nuestra devoción, cuando ella pasó lentamente junto a nosotros por el pasillo central. Su perfume me llegó incluso antes de verla bien, algo dulce pero no empalagoso, quizá violetas o jazmín, a diferencia de los perfumes baratos que usaban las chicas de ciudad. Era un aroma sofisticado, de gran ciudad, que perduró en el aire unos segundos después de su paso. Cuando me giré discretamente para mirarla, mamá siempre decía que no era de buena educación mirar fijamente a la gente en la iglesia. Nuestras miradas se cruzaron por un instante que se me hizo eterno. Fueron solo 2 o 3 segundos, pero fue como si el mundo dejara de girar. Sentí un extraño cosquilleo en el estómago, una sensación que nunca antes había experimentado, como si de repente me hubieran dado mariposas en el estómago. Sonrió discretamente, una pequeña sonrisa que iluminó todo su rostro, y sentí que mi rostro se calentaba con una sensación que no tenía nada que ver con el calor de marzo. Fue como reconocer a alguien a quien había buscado toda mi vida sin saber que lo buscaba. Como cuando tienes sed y no lo sabes, hasta que alguien te ofrece agua y te das cuenta de que era lo que tu cuerpo ansiaba. Fue exactamente así, una sed que desconocía, saciada por la mirada de alguien a quien ni siquiera conocía. Después de misa, mientras estábamos charlando en la puerta de la iglesia, era tradición quedarse un rato charlando en la puerta, era el momento social de la semana, mamá comentó a las demás señoras, qué chica tan elegante, debe de ser de una familia muy adinerada. Fíjense en el corte de su vestido, en su postura. Le haría muy buena compañía a nuestra Cecilia, que últimamente ha estado muy callada. Ella no sabía que esas palabras cambiarían mi vida para siempre, que esa buena compañía se convertiría en el amor más intenso y más doloroso que jamás experimentaría. Don Alberto se presentó a su padre, como era costumbre cuando una nueva familia llegaba al pueblo. Hablaron del trabajo, de la mudanza desde Buenos Aires, de que Córdoba era una buena ciudad para criar hijos. Doña Carmen, la madre de Esperanza, no tardó en acercarse a su madre y empezaron a hablar de recetas, de la dificultad de encontrar ciertas especias en la ciudad y de las diferencias entre las costumbres y las de la capital. La familia Delgado se había mudado a una casa en la calle Belgrano, a solo 3 cuadras de la nuestra, en una de esas calles arboladas donde vivían los comerciantes más prósperos y los funcionarios más importantes del gobierno. Era una casa más grande que la nuestra, con jardín delantero y rejas de hierro forjado, el tipo de casa que solíamos admirar desde lejos. Ese primer domingo, después de que cada familia se separara, no podía sacarme a Esperanza de la cabeza. Ayudé a mamá a preparar el almuerzo, un bistec empanizado con puré de papas, como todos los domingos, pero mi mente estaba en otra parte, pensando en esa sonrisa, ese aroma, esa extraña sensación que había sentido en el estómago. Esa tarde, mientras ayudaba con los platos, mamá me dijo, mañana le llevo unas empanadas a la nueva vecina. Ven conmigo, Cecilia. Es bueno hacerse amiga de chicas de tu edad, sobre todo de una que parece tan educada. Me dio un vuelco el corazón. Iba a ver a Esperanza de nuevo. No sabía por qué me emocionaba tanto, pero pasé el resto del domingo pensando en qué me pondría, cómo me peinaría, qué diría. Era como si me estuviera preparando para algo muy importante, sin saber exactamente qué. El lunes por la tarde, con el sol aún fuerte a las 3, mamá y yo caminamos hasta casa de la familia Delgado con una bandeja de empanadas de carne y una botella de dulce de leche casero. Había elegido mi vestido más bonito, uno de algodón floreado que me había regalado la tía Marta por mi cumpleaños, y me había trenzado el pelo con un peinado que aprendí de una revista que trajo la prima Sofía de Buenos Aires.
Su casa era aún más hermosa por dentro que por fuera. Tenía pisos de madera pulida que relucían, muebles oscuros y pesados que parecían muy caros, y cortinas de encaje en las ventanas que filtraban la luz de forma suave y elegante. Doña Carmen nos recibió con amabilidad y nos sirvió té en delicadas tazas de porcelana, de esas que solo veíamos en las tiendas del centro y que costaban un mes de sueldo. Esperanza apareció al cabo de unos minutos, con una falda plisada y una blusa blanca de manga corta que realzaba su suave bronceado. Se sentó en la silla frente a la mía, y mientras nuestras madres charlaban sobre recetas y las dificultades de la mudanza, nos miramos discretamente, intercambiando sonrisas tímidas. Esperanza extraña a sus amigas de Buenos Aires, dijo doña Carmen. Sería maravilloso que se hicieran amigas. Una chica de su edad necesita compañía, ¿no? Claro, respondió mamá. Cecilia también ha estado un poco callada últimamente. Nos hará bien a las dos. Cuando nuestras madres se levantaron para revisar el jardín que doña Carmen estaba plantando en el patio trasero, Esperanza y yo estábamos solas en la sala por primera vez. El silencio duró unos segundos, pero no fue un silencio incómodo. Era como si nos conociéramos con solo mirarnos. ¿Te gusta leer?, preguntó finalmente, con voz suave y con un ligero acento porteño. Mucho, respondí. Pero es difícil encontrar libros nuevos aquí. La biblioteca municipal es pequeña. Sus ojos se iluminaron. Traje muchos libros de Buenos Aires. Si quieres, te puedo prestar algunos. Así empezó nuestra amistad oficial. Desde ese día, nos vimos casi a diario. Me prestó libros que desconocía por completo, novelas francesas, poemas de autores argentinos, historias sobre lugares lejanos y personas con vidas completamente diferentes a las nuestras. Nuestras reuniones siempre eran al caer la tarde, cuando el sol se ponía y el calor cedía. Paseábamos por la Plaza San Martín, nos sentábamos en el mismo banco, siempre el mismo, bajo un gran plátano que proporcionaba una agradable sombra, y hablábamos durante horas de libros. De la Esperanza me habló de Buenos Aires con una voz tan anhelante que me dieron ganas de visitarla también. Habló de las amplias avenidas con capacidad para 6 coches, de los teatros que presentaban obras europeas, de las elegantes tiendas de la calle Florida donde las mujeres compraban vestidos importados. Habló de los cafés llenos de gente que hablaba de política y arte, de los vastos parques donde las familias hacían picnic los domingos, de la diversidad de gente de todos los países que vivía en la ciudad. Le hablé de Córdoba, de las cosas que aún no había visto. La llevé a ver el atardecer desde lo alto de la colina tras la ciudad, desde donde podía ver toda la llanura extendiéndose hasta el horizonte. Le mostré los lugares donde las familias tradicionales celebraban las fechas importantes, le enseñé los bailes folclóricos que aprendí de niña y le conté las leyendas que mi abuela contaba sobre los primeros habitantes de la región. Era la tarde cuando más disfrutábamos de la reunión. El sol dorado de marzo y abril caía a plomo sobre los plátanos de la plaza, creando juegos de luces y sombras en el suelo, y el olor a churros de los vendedores ambulantes se mezclaba con el aroma a tierra mojada tras las lluvias esporádicas que aún caían al final del verano. Siempre nos sentábamos en nuestro banco, y a veces nuestros dedos se rozaban al señalar algo interesante, un pájaro extraño, una nube de formas curiosas, un niño jugando. Estos toques casuales comenzaron a durar más. Al principio, eran solo segundos, luego minutos enteros con nuestras manos tocándose, sintiendo el calor de la piel del otro. Sentía mi corazón latir con fuerza cada vez que esto ocurría, una sensación agradable pero confusa que no sabía cómo interpretar. Recuerdo el día que me dijo que no quería casarse joven como otras chicas de nuestra edad. Quiero estudiar, Cecilia. Quiero ser maestra, tener mi propia vida antes de pertenecer a otra persona. En Buenos Aires conocí mujeres con profesiones, que viajaban solas, que tomaban sus propias decisiones. Yo también quiero ser así. Sus ojos brillaban al hablar de sus planes, y sentí una extraña sensación en el pecho, una mezcla de admiración y algo más que aún no podía identificar. Era como si hablara de un mundo completamente diferente, un mundo donde las mujeres podían elegir su propio destino. ¿Y tú, Cecilia? ¿Qué quieres de la vida? Esta pregunta me pilló desprevenido. Nadie me había preguntado nunca qué quería. Siempre me decían lo que debía querer. No lo sé, respondí con sinceridad. Nunca pensé que pudiera elegir. Me tomó la mano con firmeza. Sí, puedes. Siempre podemos elegir, aunque sea difícil. Empezamos a intercambiar cartas, a pesar de vivir tan cerca.
Era nuestra forma de hablar de cosas que no podíamos decir en voz alta cuando estábamos rodeados de gente. Escondíamos las notas en una grieta del muro del cementerio, detrás de la estatua de San José, como si fuéramos cómplices de algún secreto importante. Y lo éramos, solo que aún no lo sabíamos. Si te gusta esta historia, deja un comentario contándonos si alguna vez tuviste una amistad que te marcó para siempre. Y no olvides suscribirte al canal para leer más historias emocionantes como esta. El despertar de mis sentimientos por Esperanza llegó como las mañanas de invierno en Córdoba, lenta, casi imperceptible al principio, pero luego con una fuerza inconfundible. Primero vinieron los sueños, soñaba con ella casi todas las noches. Sueños extraños en los que caminábamos por lugares desconocidos, en los que hablábamos durante horas sin que nadie nos interrumpiera, en los que ella me tomaba de la mano y se sentía como la cosa más natural del mundo. Luego venía la ansiedad de encontrarnos. Cuando se quedaba 5 minutos después de la hora acordada en nuestro banco del parque, mi corazón se aceleraba y me imaginaba 1000 tragedias, ¿y si su familia hubiera decidido regresar a Buenos Aires? ¿Y si se hubiera cansado de mi compañía? ¿Y si hubiera conocido a alguien más interesante? Mi corazón se aceleraba al verla de lejos, caminando por la calle con ese aire elegante suyo, y yo inventaba cualquier excusa para tocarle la mano, para arreglarle un mechón de pelo suelto, para ayudarla a limpiar una hoja que se le había pegado a la ropa. Empecé a notar cosas que nunca antes había notado, como sus ojos cambiaban de color según la luz, aclarándose cuando nos reíamos juntos y oscureciéndose cuando hablábamos de cosas serias. Tenía un pequeño lunar en la base del cuello que solo se veía al girar la cabeza. Sus manos eran suaves, pero tenían algunas pequeñas cicatrices de cuando era niña jugando en el patio de su casa en Buenos Aires. No entendía qué me estaba pasando. Nunca me había sentido así por ninguno de los chicos que mi familia consideraba adecuados para mí. Cuando llegaban a casa para visitas formales, sentados en la sala tomando mate y hablando del trabajo con papá, solo sentía aburrimiento y un deseo desesperado de que se fueran pronto. Pero con Esperanza, era diferente. Con ella, las horas pasaban como minutos, y siempre deseaba tener más tiempo. Fue una tarde de mayo, cuando ya empezaba el frío y llevábamos abrigos de lana que olían a naftalina, cuando por fin comprendí lo que me pasaba. Era una de esas tardes nubladas de otoño, cuando parece que va a llover, pero tarda en llegar. Estábamos paseando por el parque municipal, hablando de un libro que me había prestado, Rayuela, de Julio Cortázar, cuando empezó a llover. No era un aguacero fuerte, sino una de esas lluvias finas y persistentes que te empapan lenta pero profundamente. Corrimos a resguardarnos bajo un árbol enorme, un viejo eucalipto en el centro del parque, riéndonos como niños que se han metido en líos. Cuando dejamos de correr, estábamos muy juntos, respirando el aire frío que salía de nuestras bocas en pequeñas nubes de vapor. Esperanza tenía gotas de lluvia en la cara, algunas pegadas a las pestañas, y el pelo un poco despeinado por la carrera y el viento. Me miró con esos ojos marrones que parecían guardar 1000 secretos, 1000 historias que ansiaba conocer. El aroma de la lluvia sobre la tierra seca creó ese aroma distintivo que asociaría con ese momento por el resto de mi vida. Las hojas de eucalipto susurraban suavemente sobre nuestras cabezas, y el mundo pareció detenerse solo para nosotros dos bajo ese árbol. Sin pensarlo, sin planearlo, extendí la mano y limpié una gota que le corría lentamente por la mejilla. Mi mano tembló al rozar su piel, y sentí una descarga eléctrica recorrerme el brazo. En ese momento, ella sostuvo mi mano contra su rostro con las suyas y cerró los ojos, como si memorizara ese roce. Cecilia, susurró tan bajo que casi no pude oírla por la lluvia, yo también lo siento. No necesitábamos decir lo que sentíamos. Ambas lo sabíamos. En ese momento, bajo aquel árbol, con el olor a tierra mojada llenándonos los pulmones y el sonido de la lluvia creando un mundo privado, descubrimos que lo que sentíamos no era solo amistad. Era algo más grande, más profundo, más intenso e infinitamente más peligroso para dos chicas católicas en un pueblo conservador en 1967. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, y mi voz salió más débil de lo que pretendía. No lo sé, respondió, pero no me soltó la mano. Solo sé que no quiero que esto termine. Nos quedamos allí bajo el árbol hasta que dejó de llover, tomadas de la mano y hablando en voz baja de cosas que nunca habíamos conversado con nadie. De lo diferentes que nos sentíamos de otras chicas de nuestra edad, de cómo los planes que nuestras familias tenían para nosotras no parecían coincidir con quienes éramos en nuestro interior, de lo confuso que era sentir sentimientos tan fuertes por alguien que no debíamos sentir. Cuando volvimos a casa esa tarde,
supe que mi vida había cambiado para siempre. No pude cenar bien, fingí dolor de cabeza y fui temprano a mi habitación. Me quedé despierta toda la noche mirando al techo, intentando comprender qué significaba todo aquello, qué debía hacer, cómo podía seguir viviendo sabiendo que sentía algo que todo el mundo consideraría incorrecto. Pero al mismo tiempo, por primera vez en mi vida, me sentí completamente viva. Como si hubiera descubierto una parte de mí que desconocía. Fue aterrador y maravilloso a la vez. Los meses siguientes fueron los más intensos de mi vida. Vivimos un amor secreto, robado en encuentros disfrazados de inocentes paseos entre amigos. Aprendimos el lenguaje de las miradas, de las caricias que a los extraños les parecían casuales, de las palabras con doble sentido. Desarrollamos nuestro propio código. Cuando ella decía que había disfrutado mucho de un libro, significaba que la extrañaba. Cuando yo comentaba lo bonito que era el tiempo, significaba que estaba pensando en ella. Cuando nos tomábamos de la mano para ayudarlos a bajar de la acera, era nuestra forma de tocarnos sin levantar sospechas. El lugar donde podíamos sentirnos más libres era en casa de la tía Rosa, hermana de la madre de Esperanza, quien vivía en una pequeña finca rural a unos 20 kilómetros de Córdoba. La tía Rosa era viuda y sin hijos, y vivía sola, cuidando unas gallinas, un huerto y un pequeño, pero empezamos a ir los sábados, siempre con la excusa de que Esperanza necesitaba hacerle compañía a su tía y que yo la acompañaba porque éramos amigas inseparables. A nuestras madres les parecía maravilloso que dos chicas de ciudad se interesaran por la vida en el campo y, además, hicieran obras de caridad cuidando a una señora solitaria. La casa de la tía Rosa era pequeña pero acogedora, construida completamente de adobe y madera, con un techo de tejas rojas que producía un sonido agradable cuando llovía. Olía a leña quemada en la chimenea, al pan casero que horneaba cada mañana y a hierba secándose en las vigas del techo. Tenía 2 dormitorios, una sala que también servía de cocina y un porche de madera rodeado de enredaderas que daban flores blancas en verano. Fue allí donde pudimos ser nosotros mismos. Allí donde pudimos abrazarnos sin miedo a que nos vieran, donde pudimos caminar de la mano por el huerto sin tener que poner excusas, donde pude peinarla mientras me leía los poemas de Alfonsín Storni que había traído de Buenos Aires. Bien cuidado huerto. Si la tía Rosa sospechaba algo, nunca lo dijo. Era una mujer menuda y discreta, de cabello blanco puro recogido en una trenza, que siempre vestía vestidos oscuros y un delantal bordado. Nos recibió con cariño, preparó deliciosos almuerzos con verduras del huerto y huevos frescos de las gallinas, y luego se retiraba a sus quehaceres, dejándonos libres para charlar en el porche o pasear por el vecindario. El huerto de la tía Rosa tenía melocotoneros, algunas vides y un huerto donde crecían tomates, lechugas y hierbas aromáticas. El olor a tierra húmeda, mezclado con el aroma de las flores y las hierbas, creaba una atmósfera única. Allí, sentados en el porche de madera, escuchando el silencio del campo, roto solo por el canto de los pájaros y el lejano ruido del ganado en la propiedad vecina, podíamos imaginar un mundo donde nuestro amor fuera normal, aceptado y celebrado. Si pudiéramos, me dijo un sábado, mientras trenzaba en mi pelo margaritas que habíamos recogido en el campo, nos escaparíamos a Buenos Aires. Allí la gente es más moderna, más abierta. Quizá podríamos vivir juntos sin que nadie sospechara. Yo podría estudiar para maestra, tú podrías trabajar en una tienda elegante o en una biblioteca, y nadie tendría por qué saber que somos más que amigos compartiendo una pensión. Sonreí y dejé que siguiera trenzando las flores en mi cabello, pero en el fondo sabía que era solo un sueño hermoso pero imposible. Nuestras familias nunca lo entenderían. 2 mujeres solteras viviendo solas, aunque fueran solo amigas, serían motivo de escándalo. Y si descubrieran la verdad, no podían ni imaginar las consecuencias. Pero esos sábados en casa de la tía Rosa, podía fingir que el sueño era posible. Podía imaginar una vida en la que nos despertábamos juntos cada mañana, donde hacíamos planes juntos, donde envejecíamos juntos. Era una fantasía dulce pero dolorosa, porque cuanto más real parecía en esos momentos, más imposible sabía que era. Éramos 2 jóvenes de 18 y 19 años, viviendo un amor que el mundo consideraba pecado, crimen, aberración. Nos conocimos en secreto, nos tocamos en secreto, soñamos con futuros que sabíamos imposibles. Y aún así, aun conociendo todos los riesgos, no pudimos detenernos. Porque lo que sentíamos era demasiado real, demasiado intenso, demasiado cierto para negarlo. Era como si hubiéramos descubierto una nueva forma de respirar, y volver a la antigua era imposible. Recuerdo un sábado en particular de finales de julio,
cuando el frío arreciaba. La tía Rosa había encendido la chimenea y estábamos sentados en el suelo de la sala, yo apoyado en el regazo de Esperanza mientras ella leía un libro en voz alta. Era una novela romántica francesa sobre dos mujeres que se conocieron en París y compartieron una complicada historia de amor. ¿Crees?, preguntó, deteniéndose a mitad del capítulo, que hay otras personas como nosotros? ¿Cómo esto? Personas que sienten lo mismo que nosotras. Mujeres que aman a otras mujeres. Reflexioné sobre la pregunta durante un buen rato, escuchando el crepitar de la leña en la chimenea. Creo que sí, respondí finalmente. Ese libro existe, ¿verdad? Alguien escribió esa historia. Quizás haya mucha gente como nosotros, solo que ellos también viven escondidos. Es triste pensarlo, dijo, pasándome los dedos por el pelo. Hay tanta gente que oculta quiénes son en realidad. Pero al menos nos encontramos, respondí, volviéndome a mirarla. Entre tanta gente que vivía en mentiras, nos encontramos y descubrimos nuestra verdad. Ella sonrió, pero era una sonrisa triste. Por ahora. Esas dos palabras resonaron en mi cabeza el resto de la tarde, por ahora. Porque ambos sabíamos que esto no podía durar para siempre. En algún momento, las presiones del mundo real se harían presentes. Las familias empezarían a hacer preguntas, a concertar matrimonios, a exigirnos que siguiéramos el camino que nos habían trazado desde que nacimos. Durante aquellos meses dorados, entre mayo y septiembre de 1967, vivimos intensamente cada momento juntos. Memoricé cada detalle de su rostro, cómo se oscurecían sus ojos cuando estaba pensativa, cómo se mordía el labio inferior cuando estaba nerviosa, cómo su sonrisa siempre empezaba en el lado izquierdo antes de extenderse por todo su rostro. Conocimos nuestras historias con todo lujo de detalles. Sabía que le tenía miedo a los truenos por una fuerte tormenta que había vivido de niña en Buenos Aires. Sabía que yo soñaba con ver el mar, que nunca había salido de Córdoba, que a veces me despertaba en mitad de la noche preguntándome cómo sería la vida en lugares lejanos. Intercambiamos pequeños pero significativos regalos, una flor prensada entre las páginas de un libro, un dibujo en los márgenes de una carta, una hermosa piedra encontrada durante nuestros paseos. Eran tesoros que guardábamos con esmero, prueba tangible de que nuestro amor existía, de que no era solo nuestra imaginación. A finales de septiembre de 1967, con el inicio de la primavera y las primeras flores apareciendo en los jardines de la ciudad, la presión empezó a aumentar. Sutil al principio, como pequeñas nubes en un cielo despejado, pero pronto se convertiría en la tormenta que destruiría nuestro mundo secreto. Mi madre fue la primera en notar mis cambios. «Estás diferente, Cecilia», me dijo una mañana mientras preparábamos el desayuno. Más distraída, siempre sonriendo sin motivo aparente. Y estás muy apegada a esa amiga de Buenos Aires. Esperanza es una buena amiga, mamá. Tú misma dijiste que me hacía bien tener compañía a mi edad. Sí, pero la amistad es una cosa, y esto es otra, la intimidad excesiva. Pasan demasiado tiempo juntos. La gente empieza a hablar. Se me heló la sangre. ¿Qué clase de comentario? Nada del otro mundo, dijo, pero no me miró a los ojos. Simplemente les parece extraño que dos jóvenes pasen tanto tiempo solas, siempre hablando en voz baja, siempre alejándose cuando se acercan otras. Doña Joana dijo que hasta la madre de Esperanza lo encuentra raro. Mi padre empezó a recibir visitas más frecuentes de pretendientes interesados en conocerme. Entre ellos se encontraban jóvenes de familias distinguidas de la ciudad, hijos de comerciantes, funcionarios del gobierno, e incluso un primo lejano que vivía en Rosario y había venido especialmente a conocerme. Ya era hora de que considerara seriamente el matrimonio, Cecilia, dijo papá una de esas noches, después de que uno de sus pretendientes se marchara. No puedes quedarte solterona. Una mujer necesita un hombre que la cuide, un hogar, hijos. Leer libros y pasear por la plaza, pero todavía soy muy joven, papá. ¿Nuevo? A los 19, tu madre ya estaba embarazada de su primer hijo. Y ahí estás, perdiendo el tiempo con esas ideas modernas que tu amigo de Buenos Aires te está metiendo en la cabeza. La presión en casa de Esperanza era aún mayor. Don Alberto había recibido cartas de Buenos Aires contándole sobre un joven, Mario, hijo de una familia tradicional de la capital, que había conocido a Esperanza en una fiesta antes de mudarse a Córdoba. El joven de 24 años, ingeniero, estaba interesado en reencontrarse y formalizar un compromiso.
Es una excelente oportunidad. Escuché a doña Carmen comentarle a mi madre una tarde cuando recogía Esperanza para nuestro paseo habitual. El chico tiene futuro, la familia es muy adinerada y está dispuesto a esperar a que Esperanza termine sus estudios antes de casarse. No podemos desaprovechar una oportunidad como esta. No durará para siempre. Empezaron a llegar cartas de Buenos Aires cada semana. Cartas de Mario, de sus padres, de tías que recordaban a Esperanza y creían que sería la pareja perfecta. Podía ver cómo la desesperación crecía en sus ojos con cada carta que llegaba. «¿Quieren que vuelva a Buenos Aires en diciembre?», me dijo una tarde en casa de la tía Rosa, con la voz entrecortada por las lágrimas. «Para conocer mejor a Mario, para que su familia pueda evaluarme oficialmente. Si todo sale bien, el compromiso se anunciará en Navidad y la boda será en marzo». Marzo. Solo 6 meses. Sentí que el mundo se me venía encima. ¿Qué pasa si dices que no? ¿Cómo puedo negarme? Mis padres ya me dieron su palabra. Su familia ya está haciendo planes. ¿Y con qué justificación me negaría? ¿Un chico guapo, culto y de buena familia que me daría una vida cómoda? ¿Por qué no lo amas? Se rió, pero era una risa amarga. ¿Amor? ¿Crees que el amor importa en un matrimonio, Cecilia? Las mujeres se casan por seguridad, por estatus social, para tener hijos y un hogar. El amor es un lujo que las chicas como nosotras no podemos tener. Pero dijiste que querías estudiar, tener tu propia vida. Dije muchas cosas. Soñé muchas cosas. Pero los sueños no cambian la realidad. Empecé a darme cuenta de que la estaba perdiendo. No solo por Mario de Buenos Aires, sino por la resignación, por aceptar que nuestro amor era solo una etapa, un desastre adolescente que debía terminar. Una noche de octubre, apareció en mi ventana. Eran más de las 11 de la noche, y había trepado la pared trasera de nuestra casa, como ya lo había hecho otras veces cuando necesitaba verme con urgencia. Temblaba, no solo de frío, sino de miedo y desesperación. «¿Quieren que vuelva a Buenos Aires la semana que viene?», dijo entre lágrimas. Mi padre ya compró el pasaje. Dijo que cuanto antes me reencontrara con la familia de Mario, mejor sería para todos. Sostuve sus manos entre las mías. Estaban frías como el hielo, temblando. «No dejes que esto pase», susurré. «Escápate conmigo. Podemos ir a otro lugar, a otra ciudad donde nadie nos conozca». Me miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Huir? ¿A dónde? ¿Con qué dinero? ¿Cómo van a encontrar trabajo, alojamiento y comida dos jóvenes solas, sin familia ni referencias? En una semana estaríamos en la calle, o peor aún, muertas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No lo sé, lloró. Solo sé que no quiero que termine así. No quiero que nuestra historia termine contigo viéndome subir a un tren y desaparecer de tu vida para siempre. Nos quedamos allí, junto a mi ventana, ella sentada en el alféizar, yo de pie en mi habitación, agarrando sus manos y llorando suavemente para no despertar a mi familia. Sabíamos que sería una de nuestras últimas noches juntos, pero no podíamos aceptarlo. «Prométeme», dijo en portugués mezclado con español, como siempre hacía cuando estaba muy emocionada, «prométeme que no te casarás con el primer pretendiente que aparezca solo para olvidarse de mí». «Te lo prometo», respondí, «si prometes no casarte con este Mario por negación, porque sientes que no tienes elección». «No puedo prometerte eso, Cecilia. No puedo». Y en ese momento supe que ya la había perdido. El destino, como si no hubiéramos sufrido ya bastante, decidió jugarnos una última mala pasada. Una tarde de noviembre, cuando el calor volvía con fuerza y las cigarras cantaban sin parar en los eucaliptos, nos descubrieron. Estábamos en casa de la tía Rosa, como siempre hacíamos los sábados, creyendo estar a salvo en este refugio que se había convertido en nuestro mundo privado. La tía Rosa se había ido de compras al pueblo y no volvería hasta la tarde. Estábamos solos, disfrutando de esos preciosos momentos que sabíamos que atesoraríamos. La cabeza de Esperanza reposaba en mi regazo, y le pasé los dedos por el pelo mientras ella leía un poemario. Era una escena de paz doméstica, de intimidad natural, la que las parejas normales experimentaban a diario sin pensarlo dos veces. Pero para nosotros, era un lujo robado, un momento para fingir que éramos libres para amar. Estábamos tan absortos el uno en el otro,
tan relajados en la seguridad del lugar que considerábamos nuestro santuario, que no oímos los pasos acercándose. No oímos la puerta abrirse. Solo nos dimos cuenta de que no estábamos solos cuando una voz masculina dijo: ¿Qué carajo está pasando aquí? Era Rodrigo, el hermano menor de la tía Rosa, un hombre de unos 40 años que vivía en la ciudad y rara vez visitaba a su hermana. Llegó inesperadamente a recoger unas herramientas que le habían prestado y nos encontró en una situación que no admitía ninguna explicación inocente. Esperanza se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido por la vergüenza y el terror. Yo también me puse de pie, temblando, intentando encontrar alguna explicación, alguna excusa que sonara convincente. Pero por la mirada de Rodrigo, una mezcla de asombro, disgusto y curiosidad morbosa, comprendimos que no había explicación en el mundo que pudiera suavizar lo que él había visto y, ¿sabe tía Rosa sobre esto?, preguntó en voz baja pero llena de amenaza. No es lo que piensas, alcancé a decir, pero mi voz era débil y carente de convicción. ¿No es así? Entonces explícame qué estoy viendo. Dos jóvenes de buena familia, solas en una casa vacía, en una intimidad que, se detuvo y negó con la cabeza con disgusto. Dios mío, qué aberración. Por favor, logró decir Esperanza, con lágrimas ya corriéndole por la cara. Por favor, no se lo digas a nadie. No fue nada, ¿fue solo? ¿Qué? ¿Crees que nací ayer? Sé perfectamente lo que estaba viendo. Paseaba de un lado a otro por la pequeña habitación, pasándose las manos por el pelo. Esto es un escándalo. Un escándalo que destruirá a dos familias respetables. Le suplicamos. Nos arrodillamos y le suplicamos que lo mantuviera en secreto, le prometimos que nunca nos volveríamos a ver a solas, juramos que solo fue una confusión, un malentendido. Pero Rodrigo era un hombre católico y conservador, que veía nuestro amor como una enfermedad contagiosa que debía tratarse antes de que se propagara. Les doy 3 días para contárselo a sus familias, dijo finalmente. Si no lo hacen ustedes, lo haré yo. Y será mejor que lo digan ustedes que yo. Salimos de casa de la tía Rosa esa tarde sabiendo que nuestra vida, tal como la conocíamos, había terminado. Caminamos en silencio de regreso al pueblo, tomados de la mano por última vez, sabiendo que este era nuestro último momento de libertad. En 3 días, como Rodrigo había prometido, la noticia llegó a nuestras familias. Primero se lo contó a la tía Rosa, quien se lo contó a doña Carmen, quien se lo contó a mi padre en una tensa conversación un miércoles por la tarde. No hicieron falta muchas palabras. En un pueblo pequeño como Córdoba, donde todos se conocían desde hacía generaciones, un escándalo como ese se propagó más rápido que un incendio forestal en los campos secos de verano. La reacción de mi familia fue devastadora. Mi padre no me habló durante una semana entera. Se sentaba a la mesa para las comidas, comía en completo silencio y salía de la habitación cada vez que yo entraba. Mi madre lloraba todas las noches, y podía oír sus sollozos a través de la delgada pared que separaba nuestras habitaciones. ¿Qué pecado es este, Cecilia?, me preguntó una mañana, con un rosario en sus manos temblorosas. Como hija mía. ¿Cómo puede una niña que cría en la iglesia, con buenos modales, involucrarse en esto? Seguramente interpretado. Ni siquiera podía nombrar lo que había hecho. Para ella, para toda mi familia, era algo tan indescriptible, tan antinatural, que no había palabras suficientes para describirlo. Mis hermanos menores me miraban con una mezcla de curiosidad y miedo, como si me hubiera transformado en una criatura extraña que no reconocían. Los vecinos dejaron de saludar a mi madre en la calle. Doña Mercedes, que siempre nos conversaba sobre los tangos en la radio, ahora cerraba la ventana al vernos pasar. La familia de Esperanza fue aún más rápida y brutal. En 5 días, ya tenía preparadas las maletas para el tren de regreso a Buenos Aires. Don Alberto no escuchó explicaciones. Creía que su hija había sido contaminada por la mala influencia del pequeño pueblo, y la solución era llevarla de vuelta a Buenos Aires, donde la familia podría gestionar adecuadamente la situación. Mi hija ya no quiere saber nada de ti, me dijo doña Carmen en la calle, con un tono frío que jamás olvidaré. Fue una etapa, un desastre de adolescencia. Ahora se va a casar y será una mujer de verdad. Ni siquiera pude despedirme de Esperanza. Su familia la mantuvo prácticamente bajo arresto domiciliario hasta el día de su partida, y cuando intenté ir a la estación de tren a verla por última vez, don Alberto me echó, amenazando con llamar a la policía si me acercaba de nuevo a su hija.
Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Estuve prácticamente bajo arresto domiciliario. Mi padre contrató a doña Petrona, una estricta mujer de unos 60 años, pariente lejana de la familia, para que me cuidara y me educara en buenos modales. Pasé 6 meses cosiendo, rezando y escuchando sermones sobre los peligros de la amistad inapropiada entre mujeres jóvenes y cómo el diablo tentaba a las almas débiles con sentimientos impuros. Doña Petrona era una mujer alta y delgada, siempre vestida de negro, que olía a colonia barata y naftalina. Me enseñó a bordar, me obligaba a recitar oraciones en latín y me hacía leer las vidas de santos que habían resistido las tentaciones de la carne. La oración y el trabajo manual purifican el alma, decía siempre. Tienes que desterrar esos pensamientos diabólicos de tu cabeza. No podía salir sola, no podía recibir visitas, ni siquiera podía ir a misa sin supervisión. Mi mundo se reducía a 4 paredes y a constantes sermones sobre cómo debía comportarse una buena chica. En abril de 1968, cuando pensé que ya no aguantaría ni un día más de esa vida, recibí una carta. El cartero se la dio a mi madre, quien la leyó primero, toda mi correspondencia estaba censurada, y luego me la entregó con una mirada que no pude descifrar, había tristeza, pero también algo parecido a la lástima. Era de Esperanza, enviada desde Buenos Aires. Con las manos tan temblorosas que apenas podía sostener el papel, lo abrí y leí. Querida Cecilia, ayer me casé con Mario en la iglesia de San Nicolás, la misma iglesia donde se casaron mis padres hace 20 años. Llevé el vestido que mi madre usó en su boda, como es tradición familiar. Era un vestido precioso, de seda y encaje, pero me sentí como si llevara un disfraz, fingiendo ser alguien que no era. Durante la ceremonia, mientras el sacerdote hablaba de los sagrados deberes del matrimonio y Mario me tomaba de la mano, prometiendo amarme y protegerme, pensé en ti. Pensé en nuestras tardes en la plaza, en el aroma a jazmín de tu ventana, en el sonido de tu risa cuando contabas una anécdota graciosa. Pensé en la casa de la tía Rosa, en el sabor de las empanadas que compartimos, en la sensación de tu mano en la mía mientras caminábamos por el huerto. Quiero que sepas que fue real, Cecilia. Lo que experimentamos fue el amor más verdadero y puro que he sentido, y que nunca volveré a sentir. No importaba lo que dijeran nuestras familias, lo que pensara la sociedad, lo que predicara la iglesia, lo que sentíamos el uno por el otro era amor verdadero. Era puro, hermoso, sagrado como solo el amor verdadero puede serlo. Perdóname por no tener la valentía de luchar por nosotros. Perdóname por preferir la seguridad a la verdad, lo esperado a lo real. Sé que harías las cosas de otra manera, sé que tendrías más valentía que yo. Siempre has sido más fuerte, más decidido. Mario es un buen hombre. Será un buen esposo, un buen padre para los hijos que tendremos. Pero nunca sabrá que hay una parte de mi corazón que no le pertenece, que siempre pertenecerá a esa chica de Córdoba que me enseñó lo que es el verdadero amor. Guárdame en tu memoria como yo te guardaré en la mía. Recuérdanos cómo éramos aquellos sábados dorados en casa de la tía Rosa, cuando el mundo era nuestro y el amor era posible. Recuérdame sonriendo, no llorando. Recuérdanos felices. Por siempre tuya, incluso de lejos, incluso en secreto. Esperanza. Lloré durante días después de leer esa carta. Lloré hasta agotarme las lágrimas, lloré hasta que me dolió el pecho, lloré como si estuviera enterrando a alguien que había muerto. Y en cierto modo, así era. La esperanza que amaba había muerto en el momento en que le dijo, sí, a otro hombre. Quemé la carta, como prometí cuando me lo pidió al final, pero memoricé cada palabra. Incluso hoy, 50 años después, puedo recitar pasajes enteros de memoria. 6 meses después, también me casé. Con Roberto Fernández, un hombre 15 años mayor que mi padre, elegí tras analizar cuidadosamente sus credenciales. Roberto era viudo, dueño de una tienda de telas en el centro, una casa grande en la calle más respetable del barrio, y tenía una reputación intachable de hombre trabajador y católico devoto. La boda se celebró una mañana de octubre, en una ceremonia sencilla pero hermosa. Llevé un vestido que la tía Marta había cosido especialmente para la ocasión, un ramo de rosas blancas y sonreí para las fotos como toda novia debería. Por fuera, parecía una joven feliz comenzando una nueva vida. Por dentro, sentía como si estuviera enterrando a Cecilia, la chica que amaba a Esperanza, y dando a luz a una nueva persona que aprendería a vivir sin Roberto era, como todos decían, un buen esposo. Respetuoso, protector y fiel. Tuvimos 3 hijos maravillosos, Neiva, ahora de 52 años,
maestra como Esperanza soñaba ser, Lucas, de 50, ingeniero, y Laura, la menor, de 47 años, pediatra. Construimos una vida respetable, participamos en las actividades de la iglesia, criamos a nuestros hijos con buenos valores y fuimos considerados un ejemplo de familia cristiana. Roberto falleció hace 15 años de un infarto repentino mientras trabajaba en la tienda. Puedo decir, con la mano en el corazón, que fue un buen esposo y un padre ejemplar. Pero durante los 33 años de nuestro matrimonio, nunca supo que había una parte de mi corazón que no le pertenecía, que guardaba recuerdos de un amor que jamás podría comprender ni igualar. Esperanza falleció hace 5 años. Se enteró por una prima lejana suya que se había mudado a Córdoba. Me contó que Esperanza había llevado una vida normal, tenía 4 hijos, era una esposa devota, participaba en obras de caridad de la iglesia y era considerada una de las damas más respetables de la sociedad porteña. Murió de cáncer a los 72 años, rodeada de su numerosa familia. Fue una muerte en paz, dijo su prima. En sus últimos días, no dejaba de hablar de Córdoba, de cuando era joven y vivía aquí. Decía que fue la época más feliz de su vida. Cuando supe que había muerto, lloré como no lo había hecho en décadas. No pude asistir al funeral, por supuesto, pero pasé días enteros recordando cada momento que compartimos. Fue entonces cuando decidí que algún día contaría nuestra historia. Que no dejaría que nuestro amor muriera por completo en el olvido. Podrías pensar que fue una tragedia, y quizás lo fue. 2 amores verdaderos destruidos por una sociedad que no aceptaba que el corazón tiene sus propias reglas. 2 vidas vividas a medias, siempre guardando un secreto, siempre lamentando lo que pudo haber sido. Pero hoy, a los 78 años, tras ver el mundo cambiar tanto, tras ver a mis nietos experimentar amores que en mi época habrían sido impensables, puedo decir una cosa, no me arrepiento de haber amado a Esperanza. No me arrepiento de haber sentido lo que sentí, de haber vivido esos meses dorados, de haber descubierto el verdadero amor que hay en mí. El amor verdadero, incluso cuando es imposible, incluso cuando está prohibido, incluso cuando termina en lágrimas, nos transforma para siempre. Esperanza me enseñó que hay muchas maneras de amar, y que el corazón no entiende de reglas sociales, no le importan las convenciones, no le importa lo que es normal o aceptable. En aquel entonces, tuvimos que elegir entre nuestra verdad y nuestra seguridad. Entre ser quienes realmente éramos y ser aceptados por la sociedad. Elegimos la seguridad, pero al menos tuvimos el coraje de vivir nuestra verdad, aunque fuera por poco tiempo. Y ese recuerdo del amor verdadero, nadie podría arrebatármelo. Hoy veo a mi nieta Laura, de 25 años, que lleva 3 años saliendo con una chica y planea casarse el año que viene. Veo el orgullo en los ojos de sus padres, veo cómo toda la familia se prepara para la fiesta, veo cómo ha cambiado el mundo. Y pienso, si Esperanza y yo hubiéramos nacido 50 años después, quizás nuestra historia habría tenido un final diferente. Pero no puedo cambiar el pasado, no puedo rehacer las decisiones. Solo puedo honrar la memoria de ese amor contando nuestra historia, demostrando que incluso cuando el mundo dice que nuestro amor está mal, incluso cuando todos a nuestro alrededor nos rechazan, el corazón conoce la verdad. Y la verdad es que el amor siempre es amor, sin importar quién ame a quién. Esta fue mi historia, mi secreto, que guardé durante más de 50 años como un tesoro preciado y doloroso. Decidí contarlo porque creo que los tiempos han cambiado, que quizás hoy 2 jóvenes como Esperanza y yo podríamos haber tenido un final diferente. Decidí contarlo porque toda historia de amor verdadera merece ser recordada, merece ser honrada. Si esta historia te conmovió, si crees que todos merecen amar libremente sin ser juzgados, dale, me gusta, para que más personas conozcan la historia de Cecilia y Esperanza. Si conoces a alguien que necesite saber que no está solo en sus sentimientos, que su amor es válido pase lo que pase, comparte este video. Y si tienes una historia similar, si también guardaste un secreto de amor o si tuviste la suerte de vivir tu amor con libertad, deja un comentario. A veces, compartir nuestras historias es la forma de mantener vivo el recuerdo de quienes amamos. Suscríbete al canal para más historias como esta, historias de personas reales, amores verdaderos, decisiones difíciles, valentía y anhelo. Porque creo que toda historia merece ser contada, todo amor merece ser recordado y todo corazón merece ser comprendido. Hasta la próxima, queridos. Y recuerden siempre, el amor es lo más hermoso del mundo, incluso cuando duele, incluso cuando no puede ser. El amor siempre vale la pena, siempre.